Bueno, chicos, empezamos. El día de hoy vamos entonces a explicar la temática de la presente semana. Niñas Angie y Sandy, bienvenidas. Entonces, vamos, a pesar de que este tema ya, en el caso de las niñas Cajamarca, ya está, lo han revisado, lo han entregado la tarea. Muy bien, les felicito. De todos modos, los explicaré y luego nos tomaremos el tiempo para explicar sobre el proyecto innovador, ¿ok? Voy a compartir entonces ahora esto. Podemos observar, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy bien. Dice, el día de hoy vamos a ver seguimos con los circuitos eléctricos y el subtema es la ley de Ohm. Dice, la ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán George Simon Ohm, es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial, y está con una V, que aplicamos entre los extremos de un conductor determina el proporcional o la intensidad de la corriente, con una I, que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre voltaje e intensidad de corriente. ¿Por qué se utilizan estas letras? Como muchas cosas, por ejemplo, los metros, cuando ustedes trabajan con metros, ¿qué letra utilizan para definir qué es un metro? 1, M, ¿verdad? Un metro. Niña Ali, un kilómetro, ¿cómo lo escribo? 1, Ali. ¿Con la qué? Un kilómetro, ¿cómo lo escribo? ¿Con qué letra la represento a kilómetro? Con la K y M. Con la K y la M. Muy bien. Un kilómetro. Y si quiero decir, por ejemplo, un gigabyte, Derlis, ¿con qué era gigabyte? Con la G y la B. Muy bien. Miren, cada uno tiene una representación simbólica, ¿no es cierto? Se utiliza una letra para identificar a qué se refiere, para no estar escribiendo gigabyte, kilómetro. Simplemente se pone una letra y con eso representa alguna situación. En este caso, ¿qué representa la letra V? Vamos a ver. Dice, la fórmula anterior se conoce como fórmula general de la ley de Ohm. Y en la misma, V corresponde a la diferencia de potencial, ¿ya? O también le llamamos voltaje, que es más simple incluso. Dice, esta refrigeradora es de 110 voltios, el aire acondicionado es de 220 voltios. Pero en realidad la V representa la diferencia de potencial. La R representa la resistencia y la letra I a la intensidad de la corriente. Ya vamos a ver qué son esas cosas, ¿ya? Las unidades de estas tres magnitudes en el sistema internacional de unidades son respectivamente aquellas. La V se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios, bien interesante, ¿verdad? Y la intensidad de la corriente se mide en amperios, ¿ok? Si digo, tengo aquí 30V, ¿qué significa? 30 voltios. Si digo aquí, tengo una resistencia de 150 ohmios, se me escapa el RO, lo voy a copiar aquí. Por cierto, ¿sabe qué significa este símbolo? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Lo han visto alguna vez? Pero este símbolo en sí es un símbolo griego. ¿A qué representa? ¿No? Representa a la letra omega. De todos modos, para que lo investiguen, ¿no? A omega. Y significa 150 ohmios. Muy bien. Y si dice, por este circuito circula 2A, ¿qué significa 2A? 2 amperios. Amperios. Muy bien. Entonces ya vamos identificando voltios, ohmios, la resistencia se mide en ohmios y la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿no? La diferencia de potencial o voltaje en voltios. Listo, entonces. Vamos a ver, dice. Ohm realizó numerosos experimentos analizando los valores de estas tres magnitudes, observando que si aumentaba la resistencia manteniendo fija la intensidad, aumentaba el voltaje. Si aumentaba la intensidad manteniendo fija la resistencia,
aumentaba el voltaje. Es decir, la resistencia y la intensidad son directamente proporcionales al voltaje. Si estas se aumentan, también aumenta esto. Si esto disminuye, también disminuye esto. En esta ley, para cada cálculo existe una unidad de medida. El voltaje se mide en voltios. Mire, aquí está, ¿verdad? El voltaje se mide en voltios. La resistencia se mide en ohmios. ¿Y cómo se lo representa? Con la letra omega, ¿cierto? Y la intensidad de corriente se mide en amperios. Vamos a ver, ¿ya? Y la resistencia se mide en amperios. Dicho esto, vamos a ver un videito rápido de manera rápida y sencilla qué es la ley de Ohm, ¿ok? Pero vamos a compartir otra vez así. Vamos a compartir. Esta. Y vamos a poner. En capítulos anteriores de Charlie, ¿Se escucha? Sí. Sí, profesor. la corriente eléctrica se mide en amperios, y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones, y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe en forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para un mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajos se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró, este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm nos será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en un próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Bueno, espero lo hayan disfrutado el video y lo hayan comprendido. Ahora, ¿en qué inferimos, chicos? Que tenemos tres situaciones, ¿verdad? Tenemos tres letras para utilizar en la ley de Ohm: el voltaje, la intensidad y la resistencia. Ahora, siempre he sido la persona que les digo a los chicos: ayúdense en algo, ayúdense. Es más, cuando se tomaban las pruebas de soporte técnico, en las pruebas constaba este triángulo, ¿sí? El triángulo le ayuda mucho a poder crear la prueba misma, a poder crear las fórmulas, porque si usted, por ejemplo, necesita encontrar la intensidad de corriente, lo único que va a hacer es tapar con su dedo la intensidad. ¿Y qué le sobra? A ver, en el triángulo, ¿qué le sobra? En la parte de arriba le sobraría el voltaje y debajo está la resistencia, ¿verdad?
Entonces diremos que la intensidad es igual a voltaje sobre la resistencia. Mire, asimismo, si no encuentro el voltaje o necesito encontrar el voltaje, solo tapo con mi dedo la V que se encuentra en la parte de arriba y ¿qué me queda abajo? Multiplicar la intensidad por la resistencia. Y asimismo, si necesito en mi circuito encontrar la resistencia, tapo la resistencia y me queda el voltaje sobre la intensidad. Este triángulo es necesario. Si usted lo puede copiar y pegar, por favor, para que luego se acuerde, porque las fórmulas de buenas a primeras quizás no las tengamos en la mente, pero me va a ayudar mi triángulo a resolver este problema, ¿ok? Como actividad dice, utilizando las fórmulas básicas de la ley de Ohm, realice las actividades siguientes. Diseñe un circuito en serie. Ya sabemos cómo hacer un circuito en serie, chicos, ¿sí o no? A ver, alguien me contesta. Sí podemos hacer un circuito en serie sin problema, ¿verdad? Hola. Vamos a compartir. Vamos a compartir con la pizarra. Kareli, ¿sabes hacer un circuito en serie? Hola. Sé teoría, profe, pero la verdad no me arriesgo a hacer como que se dice. ¿Todavía no? ¿Por qué? A ver. Vamos a hacer un circuito en serie de manera rápida, ¿ya? Esto, ¿a qué se refiere esta figurita media chueca? A ver, que tiene un más en la parte de arriba y un menos en la parte de abajo. ¿Quién me ayuda? Derlis. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿qué simboliza? La batería. Una batería, muy bien, una batería. Este es un cable, ¿verdad? Y si yo pongo aquí un circulito y una X, ¿qué simboliza Profesor, yo no esto? puedo observar nada. ¿No se puede ver? ¿El resto de chicos pueden ver, por favor? Sí. Yo sí veo, profe. Derlis, ya de todos modos estamos grabando para revisarlo otra vez, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo hago un circuito en serie? El circuito Ya en salió, serie, ya salió. ya, es cuando una resistencia o un foco en este caso está conectado uno detrás de otro. Aquí vamos a borrar esta línea para poder por aquí poner. ¿Qué será esto? A ver, ¿quién me avisa qué será esto? ¿Quién lo puede reconocer? ¿Qué será eso, chicos? Mire, aquí hay un circuito en serie simple. ¿Ok? Ali, ¿qué significa este símbolo? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto, Ali? No me acuerdo, profesor. Yo te pregunto, ¿cómo prendes el foco tú? ¿Acaso solamente lo miras y se prende o necesitas presionar algo? Interruptor. El interruptor. Correcto, correcto, Sanji, correcto, Ali. Un interruptor, lógico. Recuerda que si no hubiera este interruptor, los focos pasarán prendidos todo el día. Pero es que tú presionas para prender o apagar, ¿no es cierto? Esto es esencialmente un circuito en serie. Entonces la tarea dice, realice un circuito en serie, dice, con 3 resistencias y agregue valores a las mismas. Además se conoce que el voltaje que fluye por dicho circuito es de 60 voltios. Entonces el problema dice que dibujemos esto, que el voltaje que hay en esta aparente batería es de 60 voltios. En este caso, cada foco sería una resistencia. Pero ¿cómo lo puedo interpretar yo? Las resistencias también se las diseña así, chicos. Ya como que fuera un bichito, ¿no? Una resistencia. Entonces, un foco es una resistencia realmente, pero si yo quiero también es válido dibujar este tipo de resistencias, ¿no? Y dice el problema, dice diseño un circuito en serie con 3 resistencias y agregue valores a las mismas. Ah, bueno, yo ya creé mi circuito en serie, ahora le quiero poner y se me ocurre ponerle aquí 18, ¿18 qué?
¿Me ayuda, por favor, Sanji? 18, ¿qué es aquí? Sanji. Ohmio. Correcto, ohmios. ¿Y con qué letra la represento? No hay ninguna letra, ¿verdad? Ese símbolo omega, que significa ohmios. No está tan bonito, pero ya. Ahí está, 20. Entonces sería aquí el símbolo omega. Qué difícil con el ratón, ¿eh? 18 le quiero poner a este, 20 a este y a esta resistencia, que viene siendo lo mismo, pudiera ponerle 35. Se me ocurre, ¿no? 35 ohmios. Muy bien. ¿Qué más dice el ejercicio? Vamos a ver. El ejercicio también dice, además se conoce que el voltaje que fluye es de 60 voltios. Ya tenemos el voltaje. Y dice, calcule la intensidad de la corriente. Esta no la sabemos. Entonces, chicos, esencialmente es esto. Verificamos nuestro triángulo, mi pollita, voltaje arriba. ¿Qué más es abajo? A ver, ¿qué va aquí? Carelis, ¿qué va aquí? De este lado. A ver, chicos. Intensidad no iba de un lado. Muy bien. Voltaje arriba, intensidad de un lado y la resistencia del otro. Viendo mi triángulo, el profesor o el ejercicio me pide la intensidad. Listo. Entonces voy a poner intensidad es igual a, ¿qué me sobra? El voltaje arriba y la resistencia abajo. ¿Verdad? Pero como las resistencias están en serie en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar la resistencia 1, ¿sí? Más la resistencia 2, más la resistencia 3. Ups. Todavía no me especializo con este esfero nuevo. ¿Ya? Entonces, todo esto sobre voltaje. La intensidad sería igual entonces. ¿Cuánto es de voltaje? 60 voltios. ¿Y cuánto sumaría las resistencias? A ver. 35 más 20, 55, 60, 73. A ver, ¿quién me ayuda? 35, 50, 73. Muy bien. 73 ohmios. Mire, en este ejercicio que yo les dejo como ejemplo, van a hacer el mismo. 60 dividido por 73. Vamos a ver una calculadora rapidito. 60 dividido por 73 da a 0,82. La intensidad entonces vendría siendo la intensidad final, que se mide en qué. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se mide en qué? En ohmios. La intensidad se mide En amperios. amperios, muy bien. 0,82 amperios. Significa que enviando 60 voltios por este circuito, por aquí fluye nada más y nada menos que 0,82 amperios. ¿Sí? La intensidad es la potencia de corriente que fluye por aquí. Por eso que a veces cuando vemos en la noche una lámpara, por ejemplo, si le pones la pila nueva de una lámpara, sale full, dice, mira, que las pilas están nuevas, qué potencia que tiene esa luz. Pero si la pila ya está viejita, ya se ha usado varias veces, sale bajito y poco a poco ya se prende, pero no tiene la misma intensidad, ¿no es cierto? La misma potencia. Entonces, ese es cuánto amperaje tiene. Entonces, con este ejemplo, chicos, por favor revisar la agenda de esta semana y poder terminar, ¿ok? No olviden de enviar las tareas cada semana. Con esto concluyo aquí, pero quiero continuar con lo de la ficha, ¿ok? Ya muchos de ustedes, chicos, tienen la situación del problema, ya tienen planteado el problema, ¿sí o no? A ver, Ali, contigo. Ali, aquí hay una ficha que la hemos redactado en Word. Yo te la pudiera enviar o dejarla en este espacio, en este canal, para que tú la descargues y la puedas trabajar en tu computadora, ¿ya?
De tal manera que vayas a ir llenando aquí directamente, ¿verdad? Ok. Vamos revisando cada uno cómo se va llenando. Y yo acá les tengo un ejemplo. ¿Sí lo pueden ver de manera clara en su teléfono, así como está ahorita? Sí. Ya, muy bien. Sí. Si pueden o si quieren ya ir anotando o luego revisan, yo no sé, cómo más o menos van a ir llenando. Pero igual yo aquí tengo un ejemplo real para que ustedes vayan viendo cómo se hace, ¿ya? Entonces empecemos. Dice estudiante. Aquí va el nombre de él o los estudiantes que realizarán el proyecto. En el caso de los grupos son hasta 3 máximo, ¿recuerdan? 1, 2 o 3 máximo. En la comunidad, lugar donde se realizará el proyecto. Ciudad de la Marina de Jesús, Ciudad del Altar, qué sé yo, dónde vive o dónde se va a ubicar ese proyecto. Docente, dice, el nombre del docente que imparte el módulo que se relaciona. Aquí, esencialmente, en primero de bachillerato, se dijo que pudieran ustedes pudieran escoger entre el módulo de soporte técnico o de programación. Si Derly mañana va a ser un proyecto innovador que sea o que tenga vinculación con programación, entonces aquí le va a poner programación y base de datos. Perdón, el nombre del docente, licenciada Nancy Palacios, ¿ya? Acá dice vuelta, fecha. Recuerden que cada semana deben entregar. Va a poner la fecha de esta semana. El día de hoy, como que ayer lo hizo, como que el día martes, como que el día de mañana. Pero de esta semana que no pase, por favor. Año o curso, año que estás cursando, primer año de bachillerato. Módulo formativo, módulo el cual va relacionado al proyecto. Aquí lo que les estaba explicando, ¿no? Si el proyecto de Derlis dice crear un sistema que me ayude a controlar tal, realizando un diagrama de flujo y no sé qué más, entonces el módulo aquí es programación y base de datos. La figura profesional es una sola, informática. Nombre de la propuesta, aquí van a escribir ya el nombre. Creación de un sistema o diseño de un circuito, qué sé yo, lo que ustedes ya hayan escogido, ¿verdad? Ahí va el tema. Aquí va el tema, correcto. Ahora, aquí está lo complicado, lo bonito, ¿no? Hay que redactar un objetivo general y al menos 1 o 2 objetivos específicos. Vamos a ver qué es un objetivo general. Dice, objetivo general, apunta a solucionar el problema general determinado en el planteo del problema. Es el resultado final que quiere alcanzarse, es decir, la razón por la que se realiza una investigación. ¿Qué es un objetivo en sí, jóvenes? Es una meta que uno se traza. Dice Derlis, mi objetivo para después de 3 años es asistir a la universidad, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Estudiar todos los días. ¿Cómo? Utilizando los recursos tecnológicos, físicos, como sea. ¿Para qué? Para poder tener unas buenas notas, ¿ya? Debe cumplir con esto, con el qué, cómo y para qué. Además, el objetivo debe empezar con un verbo infinitivo. Crear, diseñar, construir, pensar en qué podemos hacer. Pero el verbo inicial tiene que ser en infinitivo. Acá tenemos un ejemplo para ayudarnos, ¿ya? Luego dice, el objetivo específico se refiere a los objetivos de cada estrategia. Los objetivos específicos deben ser medibles, concretos y acotados a un solo aspecto de la investigación. Del mismo ejemplo de Derlis, que estudiar de manera fuerte, como utilizando los recursos tecnológicos que ahora tenemos ¿para qué? Para poder destacar entre los compañeros. Objetivo específico, ¿cuál sería? Podría ser entonces conocer cuánta información puedo rescatar de todos los módulos, qué sé yo, o podríamos decir detallar cuáles son los módulos que más me gustan. Bueno, el objetivo específico es un poco más concreto en relativa al general, ¿ya? Vamos a realizar más acá. Ahora, el diagnóstico dice, análisis de la situación actual. Tenemos que definir el problema o la necesidad. ¿Cómo yo pongo la propuesta si no observo el problema que hay en mi casa? Algunos de ustedes habían dicho que iban a crear
un diseño de un circuito en paralelo para alumbrar, por ejemplo, decía, para alumbrar el patio de una casa. ¿El problema cuál sería? Dice. El problema podría ser, dice, en los hogares, alejados, no existe la luminaria en las partes traseras de las casas, por la cual se va a crear un circuito en paralelo con 2 o 3 lámparas para, qué sé yo, ¿no? Para poder mantener esa claridad en la casa en la noche. Propuesta de solución. La propuesta de solución pudiera ser diseñar circuitos en paralelo para, bueno, arriba va el problema que ustedes pueden analizar y abajo va la solución. Vamos a ver un problema real aparentemente. Yo le he puesto aquí, también les voy a enviar ejemplo de llenado de la ficha. No quiere decir con esto, chicos, que ustedes van a poner lo mismo. Por eso lo he creado un poco más complicado. Estudiante, Derlis Paladines. Comunidad, Ciudadela Mariana de Jesús. Docente, como esto se refiere al soporte técnico, entonces pondría mi nombre. Si es programación y base de datos, a la compañera Nancy. Fecha, como que el día de hoy se ha hecho, ¿verdad? Hoy ya envié esto. Año o curso, tercer año de bachillerato. Esto sería para tercero. Ustedes, lógicamente, van a poner en base a lo suyo. Nombre de la propuesta. Instalación de circuito eléctrico para controlar la humedad de la tierra, dice, de los sembríos de hortalizas de un hogar. Mire, la propuesta misma no habla de mi casa, de mi hogar, de mi barriada, habla de una barriada. Hay que hacerlo en tercera persona, me decía la compañera Nancy, ¿no? Que hay que crear el problema en tercera persona. Entonces, si hay un error, por ejemplo, ahora de alguna propuesta que se hizo, arreglen nada más. En vez de poner de mi casa, pongan de un hogar, de una casa. Nada más, ¿ya? Como que esa propuesta va a servir para ayudar a cualquier casa, a cualquier lugar. Objetivo. Quiero hacer algo aquí. Quiero hacer algo aquí. ¿Podemos ver los dos al mismo tiempo? ¿Se verá ahí? Sí, Sí, pueden ver profesor. un... Ya. Lo que les decía, el objetivo general. Mire cuál es la propuesta. Instalación de circuito eléctrico para controlar la humedad de tierra de los sembríos de hortalizas de un hogar. La idea entonces es, o la propuesta es, que en vez de regar con la mano o con un tacho, alguien crea un circuito con una bombita, le pone un sensor de humedad y automáticamente se va a regar. ¿Ok? Esa es la idea para que ustedes se enfoquen. ¿Ok? Y a usted también ya en su idea, pues, para que tenga claro. ¿Cuál es el objetivo? Dice, debe cumplir el qué, el cómo y el para qué, ¿verdad? El objetivo sería ¿qué? Crear un circuito eléctrico. Aquí está, ¿no? Del mismo color está. ¿Cómo? Utilizando un sensor de humedad. ¿Para qué? Para mantener la humedad necesaria en la parcela donde se cultivan las hortalizas. Mire este objetivo. ¿Se entiende qué, cómo y para qué? ¿Qué cosa? Crear tal cosa. Y ojo, el verbo empieza con el infinitivo crear. Crear, diseñar, construir, inferir. Bueno, cualquier verbo, pero en infinitivo. ¿Ok? El qué, el cómo y para qué. Entonces, la ficha que les voy a enviar, está en Word para que usted se ayude. Y está tanto la ficha normal. Usted le borra esto y le va escribiendo y ahí está el ejemplo para que se guíe. El objetivo específico dice que tiene que ser medible y concreto. Bueno, un objetivo sencillo. Registrar cuántas veces se riega un sembrío de hortalizas en días soleados, así como en días lluviosos. ¿Qué tal? Ya se instaló el sistema y esta época hace un solazo. Entonces, me voy desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde afuera del patio donde está la parcela y empiezo a registrar cuántas veces automáticamente se riega en los días soleados y así mismo en los días lluviosos. Mire, es un objetivo bastante medible, ¿no es cierto? ¿Pudiéramos medir eso? Con solo un día de sol y un día de lluvia ya pudiéramos registrar eso, ¿sí o no? Asimismo, otro dice, estimar si las hortalizas se desarrollan de manera
de mejor manera usando el circuito con el sensor de humedad. A la final, pudiéramos dejar una parcela sin la riega y luego verificar cuál de los dos, si yo lo riego a mano y el otro con el sensor, cuál de los dos se desarrolla mejor, ¿no? Es como un objetivo específico que se puede hacer, que se puede medir, que yo lo puedo observar, ¿ok? Y aquí dice la fase 1, análisis de la situación actual. Vamos a ver qué dice. Dice, en la situación actual en que se vive, las familias se orientan por tener un pequeño sembrío de hortalizas en sus casas. Mismas deben estar en constante cuidado, pero sobre todo mantenerse humedecida para que puedan desarrollarse de manera óptima. Ese sería un problema que se encontró, ¿verdad? Que en las casas la gente siembra, pero que, bueno, tienen que cuidarse y tienen que mantenerse regadas. ¿Cuál sería la propuesta de solución? ¿Cuál sería la solución misma? Para solucionar este problema se creará un circuito eléctrico con una bomba de agua utilizando un sensor de humedad, mismo mantendrá los cultivos regados sin que exista demasiado o muy poca humedad. ¿Ok? Vemos la diferencia entonces entre el problema que encontramos y luego la solución que vamos a dar. Y lógicamente la solución es en base a la temática, pues, ¿no? Porque usted va a hacer la instalación de un circuito eléctrico. ¿Ok? Y hasta aquí, jóvenes, este pedacito, una fotografía de esto a la compañera Nancy, y ya ustedes están cumpliendo con esos 3 primeros puntos de este proyecto innovador. Así empezamos. La otra semana, así mismo, vamos a ir explicando sobre los otros pasos, la otra fase, y cómo se hace la investigación, qué puedes usar, cómo determinar los recursos, el objeto del... Bueno, y todo eso. Semana a semana procuraremos enseñarles cómo ir haciendo para que ustedes puedan ir desarrollando su proyecto innovador, ¿ok? ¿Alguna pregunta, por favor, que no quedó claro? Esta ficha se la puede enviar como documento, ¿no es cierto? Esta ficha, claro, ahora, si tú no tienes, mejor dicho, el proyecto innovador, ¿en qué lo van a hacer? Si van a hacerlo en un cuaderno, ya vayan haciendo un rayado en la hoja y vayan llenando a mano, ¿verdad? Y si lo van a hacer en la computadora, así mismo, ya vayan llenando su ficha, guarden en la computadora y pueden enviar, sí, como PDF, como Word al compañero que le va a revisar. Y ustedes pueden terminarlo incluso de manera digital para que no estén escribiendo nada, ¿ok? Pueden hacerlo de la forma que sea, chicos. Pero el profesor solamente le mandamos a la profesora Nancy. Sí, el hecho de que usted le envíe ya esto lleno, así como está este ejemplo, significa que ya estás cumpliendo con la primera fase. Que la primera fase era del diagnóstico, ¿verdad? Hay que enviar todo esto hasta aquí. Mira, no está tan complicado, ¿verdad? Solo hay que orientarse, por favor, a su tema y en base a eso, pues, ir organizando tanto los objetivos general y específico, que tampoco está tan difícil. Y redactar el problema y la posible solución. Y con eso, la compañera dice, sí, sí, joven, está muy bien. Listo, ya tiene sus 3 puntos, usted o su grupo asegurados. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces a dejar esta grabación para que los compañeros que no pudieron conectarse también puedan revisarlo. De todos modos, ingresaré también al WhatsApp para preguntar si tienen alguna duda. ¿Ok, chicos? Ya bueno, profesor, gracias. Por favor, ya no se olviden, su tema debe estar enviado ya o hasta el día de hoy a más tardar. Y ya esta ficha yo les voy a dejar en el recurso de este canal y también lo voy a enviar al WhatsApp para que los otros chicos puedan revisar, ¿ok? Ya bueno, gracias. Okay. Ya, nos Bueno, vemos en el profesor, WhatsApp. gracias. Oscar, nos vemos en el WhatsApp, por favor. Ya, pasen bien. En el WhatsApp ahora mismo, ¿ya?